A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto nuevamente compartir con ustedes Economía en 3D con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, para en esta oportunidad pues conversar sobre algunos temas de bastante importancia nacional. Como todo el país conoce, se acaba de nominar al nuevo ministro de Economía y Finanzas, economista Richard Martínez, y esto pues creo que nos puede estar demandando el programa completo de un poco conversar cómo se recibe esa administración, cómo recibe la situación económica y qué creemos a nuestro criterio que debería ejecutarse con un nuevo ministro. Si me permiten mis compañeros de panel, simplemente quisiera hacer un pequeño recuento de qué es lo que hemos visto en los últimos años. En el periodo de la década del presidente Correa, donde estuvieron algunos ministros en el área económica a cargo de la conducción económica del país, lo que podemos resaltar del periodo es, en primer lugar, que el país recibió recursos no vistos en los años anteriores, yo diría en la época prácticamente republicana del Ecuador. Recibió fondos por 20 y pico reformas tributarias adicionales que también realizó, recibió fondos por un endeudamiento que creció por 5 y por 6 en los últimos 8 años, adicionalmente a eso los precios altos del petróleo, y los resultados ¿cuáles fueron? Finalmente, al cabo de una década, un nivel de empleo que no mejoró, inclusive yo diría desmejoró. Si ustedes ven la población con empleo pleno, que se llama en el 2007 y la del 2017, inclusive cae cerca de 3 puntos la ocupación plena. La pobreza no pudo mantener la reducción, el ritmo de reducción de los 6 años anteriores, entre el 2000 y el 2006. Se redujo, pero a un ritmo bastante más lento. El riesgo país se mantuvo muy alto, el segundo más elevado de la región después de Venezuela. La inversión extranjera en promedio estuvo por debajo del 1% del PIB por año, y el déficit fiscal en los últimos años ha estado alrededor del 6-7% del PIB. Dicho esto, uno no puede sino colegir que el resultado de los 10 años con esa abundancia de fondos por petróleo, por impuestos y por deuda, no dio los resultados que se habrían esperado. Esto lamentablemente de alguna manera no se cambió el modelo en el primer año ya prácticamente del actual gobierno, con 2 ministros que de alguna manera a mi criterio continuaron la tónica de los ministros anteriores: vivir de la deuda, no cambiar el esquema, no buscar corregir los equilibrios macroeconómicos básicos. Y recién hace pocos días el presidente Moreno acaba de designar a un nuevo ministro, sobre lo que yo podría iniciar indicando que creo que es una decisión acertada. Me parece que es un profesional con antecedentes adecuados, una persona que tiene panorama claro, tiene buenas intenciones, se le ve un profesional que quiere hacer bien las cosas, sincero, y creo que hay una diferencia abismal después de 11 años de lo que acabo de explicar con los resultados a lo que ahora se puede ver hacia adelante. Entonces, dicho esto, se presenta a mi manera de ver una suerte de viento de esperanza, de optimismo tal vez. Las lecturas de todos son obviamente distintas, pero al menos les transmito cómo yo veo las cosas, y sobre lo cual tal vez yo diría 2 elementos importantes a añadir. Uno, esto no es un esfuerzo de una sola persona, esto no es solamente lo que puede hacer el ministro. Él va a demandar que todas las instancias del área económica estén en la misma línea, estén de alguna manera
apoyando la misma ruta. Me refiero al Banco Central, me refiero al SRI, me refiero a aduanas, me refiero a la Superintendencia de Bancos Seguros, de Economía Popular y Solidaria, etcétera. Eso como un elemento principal para poder apoyar una gestión. Y el segundo es el apoyo del presidente de la República. Hay decisiones que no solamente son exclusivamente técnicas, algunas recaen, por ejemplo, en el trabajo político en la Asamblea, para que se aprueben ciertas normas que van a tener que ser aprobadas por la Asamblea, y obviamente algunas decisiones que eventualmente no serán tan fáciles de digerir, pero que para ello el ministro siempre va a requerir el apoyo político del presidente. Entonces, con estos dos ingredientes podría uno esperar mejores resultados. Y termino diciendo algo adicional: por más bien que se hagan las cosas, por más buen programa que se anuncie, el rezago de 11 años de excesos no se lo puede corregir de la noche a la mañana. Esto va a demandar un cierto plazo, pero lo importante es que se cambie la tendencia. Eso es lo importante a mi manera de ver. Entonces, con esta introducción un poquito larga, tal vez quisiera darles la palabra a mis compañeros de panel a ver cuál es su visión de lo que acaba de pasar en el país. Mira, tú has hecho un buen resumen, pero yo añadiría algunos aspectos que son importantes, creo yo. Es que la mesa no quedó servida. No solamente es que la situación no quedó servida porque la mesa se encontraba con un fuerte desequilibrio fiscal que también no hemos tenido antes. Es un abultado desequilibrio fiscal, a pesar de que los gastos en términos del sector público no financiero se redujeron a partir del 2014 porque el país ya no tuvo recursos y el financiamiento no fue suficiente. Tuvo unos déficits fiscales terriblemente grandes, históricamente los más altos. O sea, el gasto superó al nivel de ingresos en cantidades muy significativas. Eso ha generado que no solamente le deje la mesa totalmente sin alimentos y lo que dicen empeñados hasta los cubiertos. El problema es que tú, cuando enfrentas este problema, has generado ya expectativas negativas. Un sector de la construcción totalmente afectado como consecuencia de las medidas que adoptó Correa, que el sector de la construcción es un sector que no solamente, que depende mucho de la actividad económica. Cuando el PIB crece, ese sector crece. Entonces, hubo un decrecimiento del PIB, entonces eso le iba a impactar al sector de la construcción. Pero adicionalmente se adoptaron medidas que empujaron más la caída de la construcción. Entonces, en este momento tenemos deflación. La mesa no servida también ha dejado la deflación. Eso quiere decir que el inversionista, el productor, enfrenta una demanda insuficiente. Entonces, ¿qué está haciendo el productor? Está bajando los precios para poder vender. En muchos casos bajan los precios cuando tienen problemas financieros a determinados niveles que están vendiendo a pérdida. Entonces, enfrentamos que el sector productivo en el país enfrenta una demanda insatisfecha. Entonces, ¿qué le toca al ministro y qué le toca al Frente Económico? Incrementar la demanda. Pero tienes un problema de que tiene que bajar los gastos. Entonces, la única forma de incrementar la demanda es a través de generar crecimiento en la actividad productiva privada, ¿no? Y eso necesita tiempo. No es de un día para otro que el sector privado comienza a adquirir bienes de capital para incrementar la producción. No, tienes que darle incentivos que realmente generen un crecimiento en la producción. El sector privado no solamente, yo creo que reducir impuestos y ese tipo de cosas no es tan importante como que la demanda crezca. Entonces, ahí está el problema. Tiene que incentivar el ingreso de capitales del exterior. Y lamentablemente, yo sí digo lamentablemente porque he hablado con gente que tiene conocimientos,
Para los tratados de libre comercio se requiere de un personal que conozca las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y me dice que los que actualmente están con el ministro Campana son gente que desconoce. Y eso no se puede de un día a otro lograr cambios significativos. Entonces tienen que traer gente que conozca de tratados de libre comercio, que tengan experiencia en eso, para que el Ecuador pueda lograr una inserción tanto en el Pacífico como en los Estados Unidos, de gente que conozca. No hay cómo ir sin conocimiento. Y con objetivos muy claros, que lo que necesita el país es abrirse al exterior. Eso es una de las cosas. Otra cuestión, mira, que puede ser clave para el incremento de la demanda, es bajar la tasa de interés. Hay que bajar la tasa de interés. No podemos tener una tasa de interés tan alta. Peor con deflación. Con deflación. Entonces, ese es un factor que yo creo que no le va a impactar al sector financiero, porque la baja de tasa de interés va a generar mayores transacciones. Y el negocio financiero tiene que ver con aspectos cuantitativos del número de transacciones. Eso es lo que le da lo que le da ganancias. Entonces, hay que hacer eso, y para hacer eso también se requiere que el sector financiero sea controlado muy bien, porque no podemos, frente a esta crisis de desequilibrio fiscal, desequilibrio externo, tener un problema financiero. Y para eso se necesita tener lo que no hemos tenido en los 11 años, que se maneje muy bien el control a través de la superintendencia de bancos. ¿Cómo es posible que en el momento actual, por ejemplo, los bancos no estén cubriendo con provisiones la cartera improductiva? Tiene que por lo menos tener el 100% de la cartera improductiva en provisiones. Y conozco que el superintendente de bancos actual les ha dado tiempo para que lleguen a cubrir la cartera improductiva. Miren, México, en Perú, el superintendente de bancos le paró el crédito al Banco Agrícola Peruano porque no cubría las provisiones. Si hablamos del Banco de Proecuador, te aseguro que las provisiones del Proecuador no llegarán al 30 o al 40% de la cartera improductiva. Entonces, mira, en el Perú le dijeron, se para hasta que este banco comience a manejarse adecuadamente y tenga las provisiones suficientes. El ministro de Agricultura tuvo que meter plata en el banco para que pueda nuevamente iniciar el crédito. Entonces necesita una superintendencia de bancos que conozca de riesgo financiero y que le maneje muy bien al sistema financiero para que impedir que se produzca una crisis financiera. Porque hay bancos, las cooperativas han quebrado, miles de cooperativas, y como son chiquitas no se ha sentido eso. La gente no siente, ve que sale en el periódico que una cooperativa ha perdido, que se ha cerrado, pero el efecto no es tan grave como cuando un banco es el que tiene este tipo de problemas. Entonces, en el sector de la superintendencia de bancos tiene que haber una gente que conozca a fondo el riesgo. Y en la superintendencia de compañías, ¿cómo se permite que, por ejemplo, que se tribute a la venta de acciones? ¿Qué ha dicho la superintendencia de compañías? Nada. ¿Qué ha dicho la superintendencia de compañías? Que los accionistas se ven, en algunos casos se ven obligados a cubrir con su patrimonio los errores de la administración de una empresa. ¿Por qué? Si yo soy solamente accionista, no he tenido nada que ver con la administración de la empresa. Entonces son aspectos muy negativos. Tiene también que preocuparse, y es cuestión de sentido común, que a lo mejor vamos a necesitar modificar la Constitución para cambiar y dar tratado bilateral de inversiones que permita que el inversionista extranjero tenga la suficiente seguridad jurídica para invertir. Si no hay el tratado bilateral de inversiones, no vamos a tener inversiones que provengan del exterior, porque nadie va a ser loco de meter aquí la plata en el Ecuador para que pase como lo de la Chevron, que tiene que pagar 20.000 millones, decía un juez, ¿no? Que le bajaron a 11.000, ¿no? Y
y que según lo que parece ese caso, era un problema gravísimo. Ese caso merece un programa solo para... Y otra cosa, el problema de las minerías, que es otro sector importantísimo. Aquí vemos en el periódico lo que está sucediendo en Imbabura, con que la gente se ha metido a explotar oro y están acabando con todo ese sector. Y yo no he visto que la CONAI diga nada. No dice nada. Pero están impidiendo que empresas mineras que están acordes con el ambiente no puedan realizar sus inversiones, que estos están invirtiendo aquí en el Ecuador a pesar de que no hay tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué? Porque parece que el Ecuador es riquísimo en el sector minero, entonces se meten aquí a pesar de que tienen un montón de problemas, de que no hay mucha seguridad jurídica, de que se cambian las leyes a cada rato, pero entran porque saben que es un sector que es muy productivo. Entonces hay que empujar ese tipo de cosas. Así es. A ver, Daniela, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, cuando nombraron al ministro Martínez fue alivio, ¿no? Lo primero que sentimos, alivio. Porque es bueno tener un cambio y un cambio de ese tipo. De hecho, lo primero que él hizo fue, al día siguiente, subió y actualizó la información sobre la deuda. Inmediatamente bajó el riesgo país, varios puntos. Entonces eso ya es bueno. Yo digo, tiene una persona que quiere hacer las cosas de manera distinta, etc. Sin embargo, ¿cuál es el temor que yo tengo? Hasta el momento yo he estado revisando en la página web del ministerio y no tienen nombrados a los funcionarios, a sus viceministros y subsecretarios. No está todavía nombrado el equipo de confianza. Y coincidió que unos alumnos míos fueron a la posesión del ministro porque trabaja en el Ministerio de Finanzas y el ministro estaba solo. Eso es complicado en el Ministerio de Finanzas porque el Ministerio de Finanzas, desde que llegó Correa a ser ministro de Finanzas, ha sido un ministerio que ha sido administrado por funcionarios de carrera. Antes de Correa, el ministro generalmente y los funcionarios, los altos funcionarios eran personas que venían del Banco Central. Cuando llegó Correa a ser ministro de Finanzas, él les dijo, nunca más va a pasar esto. Y van a ser ustedes mismos quienes son los funcionarios. Entonces existe una lealtad muy grande hacia el expresidente Correa por parte de los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Cuando ellos almorzaban, tenían una especie de cantina donde iban a almorzar, Correa bajaba y almorzaba con ellos. Hay muchos funcionarios del Ministerio de Finanzas que se afiliaron a Alianza País. Y esa gente ha estado trabajando 11 años en ese ministerio y son los que están ahorita acompañando al ministro Martínez. Si es que el ministro Martínez no se acompaña de un equipo que haya trabajado en el Ministerio de Finanzas, que pueda conocer a la gente que está ahí, que pueda ayudarle a trabajar ese tema, va a ser muy difícil que él pueda hacer nada. Además, el Ministerio de Finanzas ahora tiene una característica y es que tiene muchas instituciones adscritas. Yo no sabía que ese cambio se había dado, pero ahora resulta que todas son adscritas al Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, Banco Central, superintendencias, etc. Es decir, el poder del ministro es altísimo, pero eso significa que tiene que tener un equipo de confianza enorme. Y es una persona que nunca ha trabajado en el sector público, entonces es complicado. Y si además de eso, dentro del mismo gobierno, el gabinete, no todos están, conformes con las propuestas iniciales que él ha dicho, yo le veo complicado. O sea, creo que ese ministro tienen que apoyarlo porque si no va a ser muy difícil que pueda hacer todo lo que tiene que hacer. Yo creo que la coyuntura ahorita, al menos como yo veo, es que el país requiere cosas de urgencia. Ajá. Y cosas importantes tal vez menos urgentes. ¿Qué es urgencia ahorita? La liquidez. Necesitan plata para pagar desde sueldos a todas las otras obligaciones. Y hay una restricción legal impuesta del 40%, donde ya hay un informe que dice que eso se superó. Entonces, ese es un tema urgente. Pero claro, el tema de la deuda es un tema, a mi criterio, derivado de un problema fiscal. No está separado. Si tú no arreglas el problema fiscal, no vas a arreglar el problema de la deuda. Entonces, en ese sentido, yo sí creería que una primera, yo diría, salida inmediata es destrabar ese proceso, que él tenga acceso a financiamiento, pero que eso pueda ser administrado bajo un programa que permita certidumbre, credibilidad
recuperación de confianza, que ya hay un norte a donde caminar. Yo en lo personal te digo, yo le regresara a ver con mucha atención la ley del 2002, la ley de responsabilidad fiscal, que fue una muy buena ley, con asesoría internacional que tuvo, donde yo creo que se pueden recuperar una serie de principios que por cierto son aplicados en muchos países, y sobre esa base ir caminando hacia adelante. Y obviamente que el ministro empiece a hacerse sentir en los distintos ámbitos, ¿no? Para tener, por ejemplo, seguridad de la información, al menos como yo lo veo, yo sí pediría una auditoría internacional de las cifras, Rodrigo y Daniela. O sea, yo tengo preocupación de algunos datos que se han dado en el Banco Central hace pocos años, con saltos bruscos en algunos indicadores. Yo pediría revisión de las cuentas del balance, el central. Yo pediría revisión, auditoría de las cuentas nacionales también. El Fondo Monetario, el Banco Mundial tiene gente especializada en esos ámbitos, inclusive para tener un buen diagnóstico. Y sobre esa base caminar a un acuerdo externo. No he escuchado todavía ninguna posición clara del gobierno en cuanto a eso, pero yo le veo bien difícil hacer todo lo que hay que hacer sin apoyo internacional, no solamente por el tema de la plata, sino por el tema del riesgo, y la posibilidad de poder avanzar. Si me permites, verás, yo soy muy crítico. El mero hecho de que he sido profesor y tengo que calificar me hace a mí ser muy crítico, y muy rara vez yo alabo. A mí me parece muy bien la designación del presidente, del actual ministro de Finanzas. Todo lo que él ha dicho en estos días no tiene ningún error. Es sensato. Es lo más racional, y yo soy positivo frente a lo que está diciendo. Ahora, tenemos que ir al grano. Por ejemplo, lo que tú dices, tiene que ir al Congreso para señalar, para eliminar el tope de la deuda. Para mí ese monto de deuda PIB no me dice mayor cosa. Hay otras variables que son más importantes. Por ejemplo, decía yo, él está buscando indicadores que le permitan tratar el asunto de la deuda de una forma eficiente. Entonces, uno de ellos puede ser, por ejemplo, porcentaje de los ingresos que se destinen al servicio de la deuda. Un tope, un porcentaje, y que ese tope vaya bajando, porque lo importante es que ese tope sí te va a bajar la deuda. Lo que no te va a bajar la deuda, la relación, el techo que teníamos entre el PIB y la deuda externa y la deuda pública. Entonces, buscar alternativas que te permitan a ti bajar la deuda y que sean unos indicadores que tú le puedas seguir mensualmente. PIB. Cuando tú tienes una relación del PIB con la deuda, estás tomando el PIB del año pasado fijo, ya es fijo. Entonces, no hay una forma de medir realmente de acuerdo a lo que está sucediendo con la actividad económica, como es el otro. Yo tengo ingresos del fiscales que me van llegando todos los meses y que calculo. Y también calculo mensualmente todo lo que yo he destinado por el servicio de la deuda. Entonces, eso puedes monitorear. Otra cosa que decía yo, por ejemplo, hay que bajar la deuda. Hay que bajar la deuda. La deuda, hay que bajar el déficit fiscal, que es el que genera la deuda. Y eso hay que bajarle rápido, porque el Ecuador tiene un problema muy serio, que es el que está generando inestabilidad económica, está afectando a la actividad económica. Ese cuento de que los gastos públicos tienen un efecto positivo en la economía, ese cuento va para otras personas, no para mí. Porque yo me he dado cuenta que el gasto público lo que ha generado es deflación, ¿no? Y desequilibrios. Y nada, esto de que dicen que el PIB creció un 3% por el gasto público, no, que demuestren, el gasto público ha sido lo más ineficiente. En el gasto público hay mucha corrupción. La corrupción y la ineficiencia no genera actividad económica. Entonces no pueden decir que porque han aumentado la deuda
ha aumentado el déficit, se ha logrado mayor actividad económica. No es así. Lo que el Ecuador lo que hemos llegado es la deflación. Lo que el Ecuador requiere es incrementar la actividad productiva. Y otro de los aspectos que no has señalado tú, Mauricio, es el problema de los salarios. Los salarios. En el Ecuador, el salario tiene que estar vinculado con la productividad de la mano de obra. ¿Y qué es lo que genera incremento en la productividad de mano de obra? Que usen más capital las empresas, o sea, que entre una formación bruta de capital con herramientas, con equipos que permitan eso. Eso sí incrementa la productividad de la mano de obra. Y eso genera que la empresa sea más productiva, que tenga mejores salarios el trabajador, y estamos tratando de apoyar a la pequeña y mediana industria, que es mano de obra improductiva, que no tiene los niveles de productividad que tiene la mediana y gran empresa. Porque ahí, ¿qué es lo que necesitan? Introducir capital para que la mano de obra en las pequeñas sea productiva. Introducir procesos que mejoren la eficiencia en la producción. Y eso no tienen. Ese tipo de empresas no tienen eso. Entonces hay que introducir ahí, por ejemplo, asistencia técnica, cadenas de producción que permitan incrementar la productividad. Y en el sector agrícola tiene una gran capacidad para producir en el país, pero lo que hace falta es asistencia técnica. Asistencia técnica es lo que tiene que dar el gobierno. Pero ahí el tema es como que todo lo que tú estás proponiendo son todas las cosas que mucha gente dentro del gobierno ha puesto como malo. ¿Cómo convence el ministro de Economía y Finanzas ahora a todo un gabinete que no está de acuerdo? Bueno, ya no es todo el gabinete. Digamos del 40%. Ya hay un grupo menor. Pero eso es lo que... Porque es como que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo de lo que escucho, y de lo que escucho sobre todo a los funcionarios públicos que han estado en este modelo 10 años, es que están convencidos. No, convencidos de que la mesa no está servida, perdóname. Están convencidos que no hay que bajar el gasto. No. Es increíble, pero es verdad. Pero es que porque no tienen sentido común, porque la realidad te está mostrando otra cosa. Pero tú les explicas, les dices, y ellos no quieren ver. Lo que pasa, Rodrigo, es que hay una cosa increíble. Si vos les dices que hay corrupción, que hay ineficiencia, mira Codo Sinclair y los proyectos que vos ves del gobierno, hay una ineficiencia terrible añadida a la corrupción. Y si eso estamos viendo en inversión, en los gastos corrientes también hay ineficiencia. ¿Cómo va a ser posible que todo el mundo tenga teléfonos celulares y que todo el mundo tenga chofer, que todo el mundo tenga secretaria, cuando en el momento actual que se vive, ya no se necesita mucho la secretaria? La gente se maneja de otra forma, entonces es más productivo. Entonces, ¿cómo pueden decir ellos que el gasto público es eficiente? Pues dicen. Y yo le escuché a algunos economistas, el otro día que estaban defendiendo y decían que ellos esperaban que el ministro no reduzca los gastos. Bueno, yo te diría algo. Sí. Aquí hay un problema que no es de fácil solución. Ajá. Que son 10 años de una cultura, Rodrigo, de día a día, de estar de forma permanente metiendo ideas en la cabeza de que el Estado tiene que ser más grande, que el Estado puede ser empresario, que el Estado puede ser eficiente, que el Estado tiene que participar en todas las actividades, que el gasto público no necesariamente es malo, que el déficit hace crecer la economía. O sea, todas esas cosas repetidas durante 10 años, no le veo tan simple remover. Obviamente que estamos todos de acuerdo en que eso está mal. Por eso yo te diría, el ministro sí necesita hacer los cambios que correspondan para ir destrabando un proceso equivocado y yo te diría perjudicial para el país. Pero verás, también es cuestión de educación, porque mucha gente sin conocimiento dice que está bien. Tú tienes que darles a conocer que ese ha sido el problema. Y si hay empleados públicos que dicen que el gasto público es deficiente y que hay que seguir con el gasto público, decirle, ok, ¿tú estás de acuerdo con la corrupción? ¿Cuánto del gasto público es corrupción? ¿Tú estás de acuerdo con ese gasto público que es ineficiente? Ineficiencias en el gasto público. Tú
Dime cuáles ineficiencias tú ves en el gasto público. Entonces, ¿cómo puedes decir que eso está bien? ¿No? En el sector privado, en cambio, la gente busca eficiencia porque busca utilidad, quiere tener rendimientos. Maximiza. Porque si no tienes rendimientos, puede quebrar. Entonces, uno se preocupa de usar más eficientemente los recursos. Yo lo que veo, lo que te digo que es para mí, no he escuchado, yo estoy de acuerdo, para mí el gasto público no es tan importante. Primero, porque que me demuestren que el gasto público es importante, que me demuestren que el gasto público ha generado un crecimiento cualitativo en educación, en la salud, ¿no? Porque hay otros mecanismos para mejorar la salud, para mejorar la educación, que son procesos más eficientes que tienen que ver con eso. Y si, por ejemplo, aquí entraría el Banco Mundial con un crédito para salud y para educación, te cambia sustancialmente, porque no es solamente los recursos, sino que te introduce nuevas técnicas, nuevas tecnologías que permitan que la educación mejore, que la salud mejore. Y aquí lamentablemente no vemos eso. Aquí creen que educación son edificios y que salud son hospitales. Y no es así. País pobre que lo que requiere es educación, salud primaria, por ejemplo, y encontrar mecanismos del siglo XXI para que puedas tú lograr una mejor salud con menos recursos que los destines. Igual en educación, pero digamos, no hablemos del resto de la actividad económica del sector público, que es totalmente ineficiente. El trabajo del Banco Central, ineficiente. El trabajo de la Superintendencia de Bancos, ineficiente. El trabajo de la Superintendencia de Compañías, ineficiente. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Dónde está el impacto positivo en la producción? Si vos pones elementos positivos, con poquito que hagan ellos, van a mejorar la actividad productiva con menos gastos. Estimados amigos, vamos a entrar en una pausa para continuar con este tema apasionante, creo yo. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos, continuamos con el programa Economía en 3D con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y con Mauricio Pozo, quienes habla, un poco conversando la coyuntura actual económica a raíz del cambio del ministro de Economía y Finanzas y lo que nosotros creemos que se tiene que hacer. Yo quisiera dar la palabra a Daniela para ver si ella nos da un poco la lectura, que tú eres la que menos ha hablado realmente aquí. Es que me impresiono con el Rodrigo. Sé que se emociona. En el tema del ministro, yo lo que lo veo es solo, ¿no? Pero esperemos que ya nombre al equipo que le vaya a acompañar y que pueda con eso ya empezar a trabajar tranquilamente. Y claro, lo que dice el Rodrigo es verdad, o sea, no necesariamente, y ya está comprobado por los estudios que se ha hecho con el Banco Mundial, el tema de los recursos en el tema social no es suficiente. Ahora, hay varias evaluaciones que te hablan sobre cuál debería ser el gasto más eficiente en educación y se podría reducir. Y está demostrado que en lugar de hacer escuelas del milenio, es mucho más eficiente en términos de
de los beneficios, los textos escolares. Sí. Entonces, un texto escolar te cuesta $1.50 y el incremento en términos de aprendizaje es de entre 15 y 20 puntos. Entonces, frente a $1 millón que cueste la escuela del milenio. Entonces, hay muchas opciones frente a lo que se ha propuesto. Pero claro, ¿por qué se hacían los edificios? O sea, yo no sé hasta qué punto era un tema del modelo o era la manera más fácil de tener otro tipo de ingresos, digamos, no muy santos. Hay que hablar de la corrupción. Exacto, o sea, eso yo pienso que muchas de las cosas tenían más de esa explicación que una explicación técnica. Lo de Yachay es una vergüenza que en Yachay, que hablaban de lo mejor de la educación superior, se haya permitido en ese centro de pensamiento donde estaba el capital humano, hayan permitido el robo que hubo. ¿Cómo es posible? O sea, los que estaban preocupados de mejorar la calidad educativa del país, no se dieron, para ellos no era importante la corrupción. Date cuenta lo que eso significa, lo que demuestra eso. Una ineficiencia total. ¿Cómo puedes confiar en esa gente para que ellos desarrollen un capital humano que el país requiere? Y hay muchos temas que se pueden simplificar con tecnología, pero cuando tú quieres dar trabajo en el sector público, muchas cosas haces a través de funcionarios. Entonces, en lugar de tener 10 funcionarios que te pongan un sello, puedes tener una aplicación. Pero tienes que hacer eso. Es lo que hay que hacer. Y creo que muchas veces se privilegió la contratación masiva para los adeptos, para que vengan personas que apoyaron en la campaña, en lugar de hacer lo que había que hacer. Yo te contaba hace un momento que en España un amigo me comentaba, un economista muy prestigioso, me comentaba, le decía yo, ¿cómo ustedes lograron reducir el gasto en España? Y me dijeron, ¿sabes qué hicimos nosotros? Contratamos gente del Banco Santander que era especialista en bajar costos, bajar gastos, para que nos ayuden ellos para bajar gastos en la administración pública. O sea, importaron tecnologías del sector privado para bajar gastos. Y hay que ir sector por sector. Yo creo que hay que entrar al sector, por decirte algo, un ministerio tal, y ver qué es lo que hay que hacer, cómo reducir los gastos. Hay mucho desperdicio de recursos. Lo que pasa también es que existe una suerte de mal entendimiento de dónde están los excesos o dónde se puede o no se puede afectar. Fíjate tú, el sector de la salud, más el sector de la educación, más las Fuerzas Armadas y la policía, son en número de personas el 80% del número de empleados públicos, pero no representan el 80% del gasto en remuneración. Así es. ¿Por qué razón? Porque en esas entidades, en esas instituciones, existe personal administrativo y de otra naturaleza, yo diría en exceso en número, en exceso en niveles salariales y con muchas veces funciones casi inexistentes. Entonces yo creo que ahí tú puedes también recortar, pero sin topar un médico, sin topar una enfermera, sin topar un maestro. Pero Mauricio, yo sí me da pena saber que un médico que ha estudiado tantos años en la universidad gane $1,200 en el Ministerio de Salud. No, creo que en gana, un hospital. Creo que gana más, Rodrigo. Bueno, 1.500, 1.600. Pero un chofer gana casi eso. Así es. Entonces, ¿cómo es posible? No es equitativo para nada. Por eso es que buenos médicos, tú no ves médicos de primera que estén en el servicio público. En el servicio público, no hay los médicos. Los médicos están trabajando en el sector privado. O trabajan parcialmente en el público y tienen la consulta Pero privada. fíjate, en el tema de salud que algo conozco, ahí tú tienes un problema que es que si tú quieres mejorar la salud del país, tú tienes que, en primer lugar, promover lo que se llama la medicina preventiva, no la curativa, la preventiva, que te ahorra plata y recursos y mil cosas. Cuidados primarios de salud, que se llama. Con chequeos, yo te diría, de la población, con planes masivos de vacunación, con exámenes de laboratorio
para anticiparse a problemas futuros. Se puede incorporar cierto tipo de normas que obliga a la población a hacerse ciertos chequeos con agua potable, para no caer en problemas con agua potable, no, con por supuesto. alcantarillado. Claro, con esos temas sin duda alguna. Pero lo que te quiero decir es, eso es lo que tú tienes que responsablemente hacer. ¿Para qué? Para que no pase lo que ha pasado, que tú compras como sector público mamógrafos, resonancias magnéticas, tomógrafo, y no hay personal que maneje. Están botados en los hospitales públicos. Y verás, Mauricio, existen problemas de gestión en cuanto a la rotación de camas de los hospitales. Es decir, hay un problema, uno, del origen de los problemas de salud, y segundo, de que no estás corrigiendo la estructura, sino estás arreglando la foto para cortar la cinta, inaugurando un hospital que va a tener ausencia de médicos o no va a tener una administración adecuada. Igual es en el tema de educación. ¿Dónde deberías golpear en el buen sentido, en lugar de irte a hacer un proyecto como el de Chay? En educación preprimaria y primaria, ahí están los problemas, ahí están los chicos que se forman mal, que no ven las materias que correspondan, que llegan a la universidad. ¿Con qué capacidad un muchacho de un colegio fiscal que tenga una educación absolutamente mediocre va a poder acceder a una buena universidad si no ha tenido una formación adecuada? Entonces yo creo que hemos desenfocado el proceso, y como tú bien mencionas, que las escuelas de Milenio, lindas escuelas, que los computadores, pero y el recurso humano y la base y la formación. Entonces hay un desperdicio gigantesco. Y otro problema es... Entonces eso no te genera crecimiento económico. No. O sea, aquellos economistas que sostienen que el gasto tiene un impacto positivo en la actividad económica están locos. Y otro tema que tampoco se menciona es, hubo la famosa reforma del Estado. La reforma del Estado te planteaba la distribución de los servicios de salud y de educación a través de circuitos y distritos. La idea era como sectorizar a nivel nacional para tratar de desconcentrar. ¿Qué es lo que pasó? Se desconcentró efectivamente, trasladaste recursos a los circuitos y los distritos, pero no disminuiste el número de funcionarios a nivel de la planta central. Entonces, en lugar de desconcentrar trasladando recursos, lo que hiciste fue multiplicar. Entonces, tú tienes a nivel central los mismos recursos y desconcentraste a nivel nacional. Entonces, eso tampoco es eficiente, porque a la larga estás duplicando las funciones y el gasto, obviamente, no funciona. Claro, tienes problemas de esa naturaleza. Ajá. Y el otro problema que tienes es, fíjate tú, la economía ecuatoriana, una economía pequeña y súper abierta. Uh-huh. Y tú tienes un programa económico, o has tenido, digamos, hasta ahora un programa económico, que no le toma la variable llamada entorno internacional con la importancia que se merece. Eso es una necesidad de corto plazo y de largo plazo. El Ecuador no puede tener un programa exitoso sin tomar en cuenta el entorno externo. Así es. Sin abrirse a los mercados, sin abaratar los costos de producción, sin líneas de financiamiento baratas. Pero con dólar. Eran contrarios a los tratados de libre comercio. Se dieron el lujo de impedir que el Ecuador pueda tener un buen tratado bilateral de inversiones. Entonces querían que los problemas de arbitraje se resuelvan en el Ecuador, con esa experiencia de Chevron. ¿Cómo puede darse el lujo el Ecuador, que quiere el inversionista extranjero venir al Ecuador para tener que arreglar sus conflictos con los jueces ecuatorianos? Entonces es absurdo. Ese es un problema, si me permiten solo una digresión sobre eso. Ese es un problema entre la compañía Chevron Texaco y los indígenas de la zona. El Estado no debió entrar a participar, porque el rato que entra, los señores de afuera de la Chevron dicen, ya ven, hay injerencia del Estado, la justicia no es independiente en el Ecuador. Y les das un argumento de ganarse, lejos de ayudarle a los ecuatorianos, patriotas, compañeros, les estás perjudicando con una interferencia de esa naturaleza. ¿Quién, no un juez, quién con sentido común puede aceptar de que lo están pidiendo 20 mil millones de dólares? ¿Qué es eso? Corrupción. De plano, corrupción. ¿Cómo puede defender eso el gobierno? ¿Y quiénes eran los abogados? Eran gente que venía del exterior, eran abogados que querían sacar provecho, porque sabían que era un cliente al cual le podían sacar plata.
Y vinieron, y ahí le veo ahí a un ecuatorianito que se anda moviendo con esto de Chevron alrededor como mosco alrededor de la miel. ¿Cómo es posible? Y que el presidente, el gobierno del Ecuador gaste plata para sacar la mano negra de Chevron. Esos son cuentos que solamente entre los aliados cercanos del presidente creían. Para hacer eso. Claro, y no solo es que sacan la mano negra y pocos meses después se meten al Yasuni. ¿Quién entiende eso? Y la mano negra era pagada, pues era todos los artistas pagados para venir acá a meter la ¿quién mano. Pagaba? Nosotros. La embajada del Ecuador en Washington. Ajá. ¿Te das cuenta esa vergüenza? Pero bueno, no nos desviemos un poco del tema. Entonces yo sí creo que para el efecto del rol del ministro, sí yo creo que tiene que buscar como parte del programa la importancia que merece incorporar la parte internacional, el mercado internacional, los acuerdos de comercio y el apoyo de los multilaterales. Fíjate, ¿cómo tú vas a replantear el tema de la deuda, Rodrigo, si no bajas del riesgo? Así es. ¿Cómo cambias tasas de interés altas por bajas o cómo alargas plazos si no bajas del riesgo? Así es. Es imposible. La baja del riesgo que ha ocurrido, que son cerca de 100 puntos, sin duda es por las buenas declaraciones del ministro, por el perfil, el antecedente y todo eso. Pero eso va a pegarse con un piso, pues. Claro. No va a bajar más si las acciones y el programa no empiezan a dar los resultados Así es. que se requieren. Y la única forma es pidiendo apoyo externo. El Ecuador requiere apoyo internacional. Fíjate lo que está haciendo Argentina. Con todos los antecedentes de moratoria de los argentinos que han sido los campeones mundiales en moratoria. No, más hemos sido, más mora nosotros. No creo, Rodrigo. Mira, nosotros tenemos... No creo, Rodrigo. ¿Cuántos arreglos tenemos en el Club de París? 8. Yo firmé el último. Bueno. ¿Te parece 8 hecho? 8 un país. Pero, anda a ver cuántos tiene Colombia. Ni uno. Sí, ¿cuántos tiene Perú? No tiene nada. Ya, pero el caso nuestro, Club de París era por el tema de gobiernos. Pero aquí estamos hablando de tema de inversionistas, de bonos. Bueno. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que te quiero decir es que los argentinos, con todo el problema que tienen, están yendo al fondo para pedir un apoyo de 30.000 millones. Y el presidente Macri está convencido de eso. Obviamente está atravesando por una coyuntura bien complicada, bien difícil, pero para no capturar cosas de otro país, ¿cómo tú vas a generar liquidez barata, financiamiento barato, inversión extranjera con algo de seguridad y replantear el tema de la deuda sin apoyo internacional? ¿Cómo lo vas a hacer? Y aquí el fondo, siempre hablan de que el Fondo Monetario... Ya no es lo que era, ya no es lo que era. Mira, yo fui funcionario del Banco Central por 20 años. Yo debo haber participado en unos 10 de stand-by. De los 10 de stand-by que yo participé, en ninguno hubo condicionamientos de pegar el palazo. Lo que había es, el sector público tenía que reducir. Había metas. Había metas de reserva monetaria, de crédito interno al sector público, que te bajaba la deuda del sector público. Y son metas negociadas, ¿no? Y metas de emisión para tener el Ecuador tiene adecuado el medio circulante, ese tipo de cosas. Ya hay experiencia en eso. Cuando el Ecuador venía con un problema grave, iba al Fondo Monetario, es que te exigían que subas del precio de los combustibles o hagas cosas. Pero ¿será que sigue habiendo esa experiencia? Porque son 11 años donde la gente ha estado medio desactualizada. Bueno, no creo que sea con los que están ahí. Ajá, eso es lo que yo digo. Creo que tienen que regresar a ver a los que estuvieron. Eso es lo que yo pienso. Donde sí hay una expertise para hacer un buen programa. Rodrigo, lo que tiene que hacer el gobierno es hacer el programa. Sí, y el programa es donde los multilaterales, señores, este es mi programa. ¿Me va a apoyar o no me va a apoyar? Pero verás, yo he estado en el lado de los que he ido a pedir préstamos a los multilaterales y he estado con los multilaterales. Entonces conozco yo en parte, te digo, ¿cuál es la opinión que tienen los multilaterales respecto a las discusiones de los programas? Lo primero que ellos ven y que miden es la capacidad del tipo que están hablando. El ministro de Finanzas tiene que demostrar capacidad y los equipos. Entonces, ¿la capacidad cómo es? Vas a hablar de economía. No puedes hablar de otras cosas, ahí no se pierde el tiempo, sino cómo vas a resolver el problema de balanza de pagos. Ya no hay
la lata. ¿Cómo vas a resolver el problema fiscal? ¿Cómo vas a resolver los problemas del empleo, de la inflación, de la deflación? ¿Qué vas a hacer? Y te dicen, ¿y qué va a pasar? Tienes el apoyo político, y si no hay ese apoyo político, ¿cuál va a ser el plan B? Pero plan C, primero es cuando es. ven y dicen, yo he estado ahí, oye, a este ministro, excelente, hay que ayudarle. Y te ayuda, ¿no? Y cuando va un tipo que es así nomás, a este tenemos que poner los condicionamientos, este no va a poder manejar bien, hay que ponerle un mundo de condicionamientos. Y otra cosa que te observan, Rodrigo, es la capacidad política del ministro. Así es que esa parte tenga la posibilidad de torcer el brazo en lo que tengan que torcer, armar y enfrentar la resistencia política que siempre se va a siempre va a tener, claro. Y peor en ajuste. Yo firmé un stand-by, me obligaban a subir el precio de los combustibles. Le dije, el presidente de la República no me va a aceptar si yo voy a subir el precio de los combustibles. Además, no hay necesidad en este momento de subir el precio de los combustibles. Entonces, logré que me aceptaran el stand-by sin aumentar el precio de los combustibles. Pero a ti, pues, Rodrigo. Ya, no, pero ese es un tema. Porque eso es lo que te digo. Tú discutes, vas a hablar con el presidente del Federal Reserve y ¿qué hablas con él? De política monetaria. Vas a hablar con el ministro del Tesoro, ¿qué hablas con él? De política fiscal. Y vas a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, que vas a hablar de un montón de cosas de economía. Y cuando ellos saben que vos tienes las respuestas a lo que te están pidiendo, entonces la cosa cambia. Entonces dice, yo a este señor sí le puedo dar recursos, porque va a manejar bien. Entonces, el ministro actual necesita de un equipo eficiente y que piense él que tiene que apoyar también al resto de ministerios. El ministro Campana, yo creo que es un error haberle dado a la Cancillería que maneje los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio deben estar en el Ministerio de Comercio, como es en los Estados Unidos. Al menos por la política del Ministerio. No, pero te digo, para que haya gentes prestas en la Cancillería, vos no debes tener gentes prestas que manejen los tratados de comercio. No han estado. Entonces, eso es una actividad del Ministerio de Comercio, no es de la Cancillería. Entonces, cuando yo a mí me nombraron para que manejara servicios financieros en un tratado de libre comercio. Yo que tenía una formación, que había sido decano de economía, tuve que coger un libro y estudiarme los tratados de libre comercio en el sector de financiero. Hay que estudiar, y todos los que están en las diversas mesas en la discusión de los tratados comerciales tienen que conocer lo que tiene que ver con cada uno de los asuntos que tratan las mesas. Y el Ecuador hubo un equipo que ya se ha formado y no sé dónde están. Muchos que eran funcionarios de la Cancillería están en puestos de la Cancillería afuera. Pero no hay mucha gente. Entonces, el ministro Campana tiene que tener un equipo excelente para discutir estos asuntos. Entonces, por eso, y si no tiene eso, hermano, puede hablar maravillas de los tratados de libre comercio, pero cuando vaya a discutir el tratado de libre comercio del Pacífico, con los colombianos, con los peruanos, con los chilenos, que tienen una experiencia bestial en estos tratados, ¿qué van a mandar? A gente, les tomar examen. Sí, no puedes inventarse, ese es el problema de la ineficiencia que hay en el Ecuador. Rodrigo, verás, yo en esto te diría, tal vez por mi sesgo también de haber pasado tantos años en las universidades, aquí hay objetivos que tiene que establecer el gobierno. Objetivos macroeconómicos, objetivos a distintos plazos, tiene que definir qué instrumentos va a usar para alcanzar esos objetivos y un cronograma de acciones. Ya. Dentro de eso, ellos tienen que buscar, la parte monetaria requiere acciones ¿en dónde?
fortalecimiento del Banco Central, el tema de la banca pública, el manejo de las tasas de interés, los distintos ámbitos, aspectos importantes del sector y las decisiones que se van a adoptar en Mauricio, y lo que no han hecho en 11 años. Exactamente. Exacto. Lo que te digo, programación monetaria y financiera. Sí, no hay programación. De ahí te pasan al comercio exterior, entonces, a la parte externa. Entonces, comercio exterior, acuerdos de comercio, líneas de financiamiento, costo de producción para poder exportar, políticas para estimular inversión extranjera, replanteo de la deuda externa. Todo ese proceso en la parte externa. Después te pasas al sector fiscal. Presupuesto del Estado, estructura de la deuda, límites de endeudamiento, proporciones de gasto corriente y capital, reemplazo de la deuda, comisión de... O sea, ámbitos donde tú tienes que abordar, y después sector real, sectores de ancla de producción, costo de producción en el país, manejo de problemas del sector real, deflación, manejos de problemas de desempleo. Eso en una sábana, pongamos sectorial, así, con acciones... Fechas responsables. Agricultura, industria, turismo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, no sé si una explicación media didáctica, si tú quieres, de lo que yo al menos haría si estaría ahí sentado, sería eso, pero para eso tú necesitas equipo. Exacto. Porque tú puedes, en el papel aguanta todo. Otra cosa es que puedan dar la cancha suficiente a los que están ahí, pero bueno. Equipo y una visión macro. Una visión que tenga completa, así es. Qué pena, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Hemos dado nuestro criterio sobre los distintos temas de la economía a raíz de la nominación del nuevo ministro. Esperamos que los resultados sean favorables para el país, que le vaya bien al ministro, que será un beneficio para todos nosotros y obviamente para el gobierno también. Así que nuevamente en este programa Economía en 3D les agradecemos su confianza, habernos dispensado con su tiempo de escuchar estas reflexiones. Ojalá sean de su utilidad y estaremos con ustedes en una próxima entrega. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía.